Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, esto es una nota que tiene que ver mucho con la economía, pero la economía desde una visión diferente, una economía que enlaza mucho justamente la conducta, el comportamiento de la persona, lo que algunos llamamos neurociencias, todo eso en una especie de puente entre la macro y la microeconomía que somos cada uno de nosotros. Otra cosa interesante de esta nota, y lo tengo que decir y en honor a la persona, yo lo conozco a nuestro entrevistado justamente a través de las redes sociales, a través de alguien que era muy fanática de él, se llama Pat, vamos a dar el nombre, @Pat, y que a su vez seguía mucho de lo que hacíamos en Agrositio. Entonces, bueno, hubo una especie como de conexión así que demuestra que hoy las redes más que nunca nos permiten esto, conectarnos y todo. Dicho esto, estamos con Martín Tetaz, economista, un hombre que ha estudiado mucho y se ha diferenciado de la economía, llamémosla así clásica, para incorporarle algo nuevo, ¿no? Que es esto de la economía del comportamiento, ¿no? Lo que vos por ahí llamás, y voy a mostrar acá su libro, ¿no? Que se llama, no sé si la cámara me la puede tomar, Psychonomics, y tiene una bocha así grande con cositos y numeritos, dice, la economía está en tu mente. ¿Está en nuestra mente? Totalmente, a mí me parece de hecho bastante irracional que nadie se haya puesto a pensar antes en cómo tomamos realmente las decisiones. Esta idea de suponer que, bueno, la mente es medio una computadora y hay un homo económicos ahí que maximiza algo, bueno, anda a fijarte si realmente hace eso a la gente, porque parece que muchas veces no. En realidad hay un montón de experimentos de toda esta rama de la economía de comportamiento que desembocan en el Nobel del año 2002, que se lo dan a Daniel Kahneman, justamente por mostrar que, bueno, los procesos de toma de decisiones son bastante más complejos, hay un montón de sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones, ahí tiene mucho que ver cómo te representás mentalmente el futuro, cómo te representás mentalmente las distintas situaciones, y entonces, bueno, cuando empezás a analizar todos esos factores te das cuenta que las percepciones son mucho más importantes de la realidad, sobre todo en mercados en general. Cuando vos evaluás la cotización de cualquier mercado, los mercados agropecuarios no son una excepción en ese sentido, son exactamente lo mismo. Vos decís, acordate ese famoso concurso de modelos o concurso de belleza que contaba Keynes en la teoría general. Mira, tiene casi 80 años ese libro. Y Keynes decía, en ese concurso ganaba no el que elegía la modelo más linda, sino que el que elegía a la que todos habían elegido. O sea, vos tenías que acertar el humor colectivo, ¿no? Y entonces en los mercados se trata muchas veces de eso, del humor colectivo. Vos podés tener fundamentals que te indican una idea, que te dan una tendencia que tiene que tener una variable, y sin embargo ves que en la realidad el mercado responde de otra manera. Sí, ¿qué pasa con el mercado? No está funcionando la ley de la oferta y la demanda, no están funcionando los fundamentales. No, lo que pasa es que hay un montón de factores psicológicos que tienen que ver con las expectativas, que muchas veces funcionan como profecía autocumplida. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, los mercados de futuros, y los mercados de futuros después te empujan mucho las cotizaciones en el presente. Si la gente cree que va a subir la soja futuro porque China va a ser un demandante más importante el año que viene o lo que sea, bueno, eso automáticamente hace que suba hoy el precio de la soja. Y después eso genera, la gente dice, viste que yo te dije que iba a subir y entonces fuimos, compramos y subió. Y entonces se refuerza la tendencia y se puede generar perfectamente incluso una burbuja solamente por expectativas. Decime una cosa, Martín, entre lo que vos mencionás, que me hace acordar bastante a, qué sé yo, algunas cosas que también escribieron algunos de hace algunos años, ¿no? Como von Mises o von Hayek de la escuela austríaca, ¿no? Que ellos hablaban mucho del comportamiento humano. Si era una economía sin gráficos ni cuadrados, sino que lo que trataban de mostrar era que el comportamiento individual generaba respuestas que después influían en la macro. Y del otro lado lo tenés, por lo menos la percepción que uno lee, del grupo UBA Economía de Kicillof, que, digamos, él piensa, algunos incluso anecdóticamente dicen que ellos no estudian microeconomía, pues no creen en la microeconomía, es todo macro, porque la macro la dirige de alguna manera el gobierno y después en la micro tiene que... ¿Cómo juegan estas cosas, de ir de un punto al otro? Mirá, ¿Cómo es? empecemos de atrás para adelante. ¿Es funesto realmente hacer políticas públicas sin pensar cómo toma las decisiones cada agente individual? O sea, cada empresa, cada individuo. No sirve. La macro sola es una ridiculez, porque además en general... No, es muy difícil pensar una macro sin microfundamento, porque el micro... Ahora, claro, hay un problema. ¿El microfundamento en qué teoría se va a basar? Porque si se va a basar en la idea de un consumidor representativo que maximiza utilidad, esta que nos enseña en microeconomía en la facultad, y bueno, también yo ahí tendría alguna precaución, porque la verdad que el consumidor no funciona así. Un poco ese es el problema de la escuela austríaca. La escuela austríaca, mucha gente cuando yo empiezo a hablar de economía de comportamiento, te dice, esto me suena... Hay como un déjà vu ahí, dicen, yo esto ya lo escuché, esto es von Mises, pero en realidad el problema de la escuela austríaca es que
la escuela austríaca lo que dice, bueno, el comportamiento que tiene la gente es dado una serie de premisas. Entonces yo supongo que el agente económico va a querer maximizar la utilidad. Supongo que el agente económico es racional. Supongo que la gente... Si supongo todo eso, entonces hay una serie de reglas axiológicas que tienen que ver con el comportamiento y que dicen, bueno, entonces el agente debería comportarse así. De hecho, si vos te pones a pensar, von Mises en realidad lo que piensa es en la teoría de la acción. Lo único que le importa es la acción humana, la acción concreta del hombre y no el razonamiento que lleva a la acción. Y lo que yo estoy haciendo justamente es ir un paso para atrás. Es ver cómo procesa la decisión la persona. Una vez que ya estás mirando la acción, es tarde. Yo quiero ir un paso más atrás y ver cómo razona la gente a la hora de tomar una decisión. De todas maneras, vos partís justamente de ese análisis del individuo, de la persona, tal vez porque hoy hay más herramientas de neuropensamiento, de comportamiento, que después hacen de alguna manera pequeños grupos, porque incluso uno cuando habla de esto no tiene que pensar que el ser humano es masivo. Claro. Hay nichos, a vos te gusta usar una camisa así, a otro le gusta corbata, el otro anda con saco, el otro como no, todos somos medio como diferentes, ¿no? Primero, esa heterogeneidad es muy importante en los modelos. La mayor parte de los modelos macroeconómicos actuales, en general lo que hacen es hacer un montón de supuestos. Son supuestos, en realidad. Muy pocos de esos modelos son modelos científicos. En realidad, la mayor parte de esos modelos son hipótesis. Entonces yo digo, mira, si la inversión funciona de determinada manera, tenés un modelo keynesiano simple. Si la inversión funciona empujada por el ciclo económico o por la diferencia de capacidad instalada, tenés un modelo neo-keynesiano de los más nuevos. Si funciona la inversión siguiendo salarios, tenés un modelo de crecimiento basado en los salarios. Entonces, hay 250.000 modelitos, pero cada modelito, lo único que lo diferencia al otro es un supuesto de cómo creo yo que funcionan las variables. Nadie hasta ahora ha ido a ver cómo funcionan realmente las personas, salvo toda la rama de la economía de comportamiento, está diciendo, bueno, a ver cómo decide el inversor. Finanzas, el año pasado le dieron el premio Nobel de Economía a Eugene Fama de un lado, pero se lo dieron a Robert Shiller del otro lado. Robert Shiller es el padre de las finanzas conductuales, que tiene que ver justamente con cómo tomamos decisiones financieras, por qué sobrereaccionamos. Este miedo que tiene todo el mundo de que si se suelta el dólar, próximo gobierno es evidente que va a tener que resolver el problema cambiario argentino porque vivimos en una irrealidad. El gobierno le ha hecho creer a la gente que un dólar vale 8,60 y es una irrealidad que no va a poder sostener el próximo gobierno. Ahora, todo el mundo dice, no, pero el problema es que si soltase el dólar, como dice Macri, por ejemplo... Claro, se va a ir a 20. Claro, de golpe puede haber una sobrereacción. Eso todos los economistas lo conocemos, es un efecto llamado overshooting, efectivamente. Claro. Es un efecto irracional. Se supone que el precio tiene que resumir toda la información que hay en el precio, entonces no se puede explicar por qué de golpe hay una sobrereacción y después se acomoda. ¿Qué pasó en Argentina en el 2002? Que el dólar primero costaba 4 pesos, ¿te acordás? Sí, Cuando se devaluó, se fue a 4 pesos, 20, ¿no? Y después llegó a 2,90, a 3 pesos y se mantuvo prácticamente a 3 pesos hasta que asumió la presidenta, hasta que asumió Cristina. Pero que tenía cierta lógica matemática con respecto a la cantidad de moneda que teníamos y la cantidad de reservas que fuimos teniendo, ¿no? La expectativa de que vos puedas tener respaldo. Ese dólar cobertura es un dólar cobertura que es muy relevante, porque mira, la moneda es una institución, de vuelta la economía está en tu mente, porque en realidad, si nosotros todos nos ponemos a pensar que lo que tenemos es un papelito pintado, se cae todo pasado mañana. Claro, sí. Porque ni vos vas a trabajar para que yo te dé papelitos pintados, ni cuando vayas al almacén alguien te va a dar un solo bien a cambio de un papelito pintado. Estamos salvados en la medida en que todos nos creamos el mismo cuento. Claro. Ahora, es un problema de confianza. Ahora, en la medida en la que vos no tenés confianza en la moneda, tenés que ir a una moneda mercancía. El dinero convertible es una forma de dinero mercancía. Por eso Cavallo, con 2 hiperinflaciones atrás, no le quedó otra que ir a la convertibilidad. Claro. Muchas alternativas no tenías en ese entonces. Ahora, saliendo de la convertibilidad, ¿qué queda? Queda todavía esa idea porque, claro, tenés que tener algún respaldo atrás del dinero porque si no, no tiene valor. En la medida en que haya confianza en la economía, eso es completamente irrelevante. Una economía que tiene confianza puede tener cualquier relación entre base monetaria y cantidad de reservas y eso no tiene absolutamente ninguna relación con el dólar. En la economía argentina, si vos mirás desde el 2011 hasta acá, eso explica el 98% de los cambios en el dólar cobertura. Quiere decir que no hay absolutamente ninguna confianza en la moneda y que lo único que está mirando la gente es ver qué respaldo tiene la moneda atrás. Donde se cae ese respaldo, se cae la moneda. Decime una cosa, Martín, y le acercamos un poco a la gente de campo, un poco tu percepción, ¿no? Primera, durante este año, ¿vos ves algún tipo de... O dicho de otra manera, yo creo que políticamente Kicillof quiere mantener este dólar, a lo mejor lo hará llegar a casi 10, una cosa por el estilo. Primera pregunta, ¿ves algún tipo de cosa que pueda cambiar esto? Segundo, y yo lo leí,
vos hablabas de tenemos que ir al billete de 200 y de 500, ¿no? Ya no existe más. ¿Vos ves algún tipo de decisión de ese tipo? Ninguna de las dos. No veo, o sea, mejor dicho, coincido con tu primera apreciación en el sentido de que no veo ninguna devaluación brusca, no desde la voluntad del gobierno, pero hay un escenario que tiene que ver con el vencimiento del Bodén, que es el 3 de octubre de este año, donde se van 6.000 millones de dólares. El gobierno, si no logra refinanciar esos 6.000 millones, yo creo que lo va a refinanciar a la tasa que sea, porque si no logra refinanciarlo, entonces ese dólar cobertura que mencionabas vos se va a niveles estrambóticos y puede generar un problema de salida de los últimos 3 meses con una crisis del dólar que no quiere el gobierno, porque el gobierno quiere volver, entonces como quiere volver está más preocupado por cómo se va que por cualquier otra cosa. Eso es lo que me da tranquilidad de que no van a hacer ninguna cosa y van a tratar de refinanciar ese vencimiento. Entonces si pasa eso, no va a haber absolutamente ninguna sorpresa y el gobierno va a tratar de que no se note la devaluación gradual del dólar, va a llegar con el dólar todavía más atrasado hasta diciembre prácticamente. El problema es obviamente el año que viene. Ahora, lo segundo que mencionaste, que es el tema del billete de más alta denominación, en realidad es el mismo problema, que es el problema de fondo de la Argentina, que es el único problema de fondo que tiene la Argentina ahora, porque es mentira que la Argentina tiene restricción de divisas. La Argentina no tiene ninguna restricción de divisas. Lo que no tiene es divisas a 8,80. Claro. Y no tiene divisas a 8,80 por la misma razón de que vos no tenés carne en la carnicería a 22 pesos con 50. Yo te digo, ¿falta carne en la Argentina? Vamos a decir, no falta carne en las carnicerías, hay carne. Yo te voy a decir, ¿y si vos pones la carne a 20,50? ¿Qué pasaría en la carnicería? ¿Se te acaba en cuánto tiempo? Te venden hueso. Te venden hueso, en 2 semanas te quedaste sin ninguna carne. Yo te voy a decir, vos me vas a decir, no hay carne en la Argentina. Yo te voy a decir, no hay carne a 22,50. Claro. Ahora, a 50, 60 mangos sale el kilo de carne, claro que hay. Entonces con el dólar pasa exactamente lo mismo. El gran problema de fondo entonces no es el dólar. ¿Cuál es? La inflación. La inflación hizo que aumentaran todos los precios de la economía, que la moneda perdiera el 80% de su poder de compra desde que está la presidenta, se devaluó 80%, perdió de capacidad de compra. Pero lo único que no perdió esa capacidad de compra es el dólar. Lo único que puedes comprar de más en Argentina, perdió solamente 65% contra el dólar. Para explicarle a la gente, si vos querés salir a comprar este vaso te va a salir 80% más caro. Ahora, si salís a comprar dólares, proporcionalmente pagás un 65%, que vos pusiste en una nota. Es decir, en realidad te sale 400% más caro el vaso. Lo que pasa es que vos antes comprabas con 100 pesos, ¿entendés? La capacidad de compra que tenía de vasos ahora se licuó tanto que un billete de 100 hoy es lo mismo que un billete de 20 cuando asumió Cristina. Por esa razón necesitamos un billete más grande, porque el billete de 100 de hoy es lo mismo que el billete de 20 cuando asumió Cristina. Es el problema de la inflación. Entonces vos podés tratar de no reconocer la inflación de dos maneras, que son las dos armas del gobierno. No emito billete de más alta denominación, no dejo que suba el dólar. Entonces me voy del gobierno con dos mentiras, con la mentira de que la moneda todavía sigue teniendo poder de compra y con la mentira de que se puede comprar todavía dólares, aun cuando nadie puede conseguir los dólares. Pero bueno, el gobierno dice que dólares hay a 8,80. Martín, 3 candidatos, Macri, Massa, Scioli. Macri ya lo dijo, bueno, se animó, se tiró, creo que tiene a todo su equipo económico tratando de hacerlo realidad y ver qué puede pasar. Muchachos, quédense tranquilos, el 11 de diciembre yo saco el cepo al dólar, a los del campo, a mí me lo dijo en persona en una nota, siembren, métanle con todo, yo voy a sacar la retención y voy a sacar los cupos y los ROE en todo lo que cultivo define, así, directo a una cámara. Massa más o menos lo mismo. Bien, ahora entre ellos, entre los tres, hay algunos que uno llama de shock inmediato. Sí, los gradualistas. Y los gradualistas dicen, no, esto Silva, no, la inflación del 30 la tenemos que bajar en 3 años para que llegue más o menos al 6. Y hay otros que dicen, no, la inflación la podemos bajar en 24 horas, porque la realidad es que los casos que vos contaste, de Cavallo, por supuesto, de hiper o el mismo plan austral, se hicieron prácticamente en 48 horas. No, y el propio plan de la salida de la convertibilidad que generó el primer pico de inflación y después la resolución del episodio fue una resolución rápida, de 3-4 meses. La hiperinflación alemana también se resolvió muy rápidamente. Yo los invito, traen algunos casos en la historia los que hablan de gradualismo, por ejemplo el caso de Chile, un caso con otras instituciones, con un régimen militar atrás, bancando la paciencia social, porque acá hay un problema, las expectativas, la gente que habla esto es porque no sabe mucho de expectativas, porque el problema de las expectativas es que vos vas a tener un shock inicial de muchas expectativas el 11 de diciembre. La gente el 11 de diciembre va a creer que el que gane es Dios, le va a dar un... Y eso va a pasar con cualquiera, claro, pero dura un tiempo el enamoramiento. Sí, pero el enamoramiento dura un tiempo. O sea, si vos en 60 días, 90 días... 60, no 90 días, tenés que dar respuesta en 60, 90 días. Claro, yo entiendo, hay un argumento de los gradualistas, que es, mirá, si vos le prometés algo a la gente demasiado exagerado,
y después no podés cumplir, perdiste toda la credibilidad. Y sin credibilidad te tenés que ir al otro día. Claro, yo coincido. Claro. Si vos perdés la credibilidad, te tenés que ir al otro día. Ahora, el problema es que si vos te quedas corto, dilapidás capital que tenés al principio. Es un capital de confianza que te da la gente a cualquier gobierno los primeros 90 días. ¿Qué es el efecto? Lo da en todos los ámbitos, a los técnicos se los da. Vos tenés un equipo que se está por ir al descenso, que es un desastre, que no tiene jugadores, echa al técnico en las últimas fechas y la gente cree de vuelta. Claro, la gente tiene 11 perros en la cancha jugando, pero de vuelta cree en el milagro de que esos 11 perros, con otro técnico, pueden caminar. Nosotros no tenemos 11 perros, tenemos flores de jugadores. El problema es que tenemos un técnico que es un vendedor de humo, y entonces decimos, bueno, si viene un técnico como la gente, esto tiene que andar. Es verdad, pero ¿cuántos partidos lo vamos a aguantar? Si la pelotita no entra, como dicen los técnicos. Radiografía de Kicillof y su equipo, vos como economista. Lo que pasa es que hay gente muy distinta. Hay gente muy distinta. Okay. ¿Cómo harías la segmentación? Kicillof tiene una formación muy amplia en historia económica y muy escasa en historia de la política económica argentina. Él sabe mucho de escuelas económicas, sabe mucho, su tesis la hizo sobre Keynes. O sea que es más parecido a un historiador. Es más parecido a un historiador. Luna de la economía. Realmente, me gustó, me encantó. Es el Félix Luna de la economía. El problema es que no sabe tanto de economía argentina. ¿Sabes a quién sabe muchísimo de economía argentina? Y sería muy bueno que Kicillof lo escuchara más, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo sabe no de historia económica argentina, sabe de historia de la política económica argentina. Sabe qué medidas se instrumentaron en cada momento del tiempo. Tiene un libro muy bueno, que te lo recomiendo, 200 años de historia económica argentina, que te explica exactamente algunas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que la Junta Nacional de Grano fue un invento de la década infame. Entonces, ahora que un gobierno nacional y popular te diga que quiere una institución del tipo de la Junta Nacional de Grano, que fue un invento de la década infame, el control de cambio fue un invento de la década infame, en los años 30. Ahora venimos con un argumento similar al de la década infame. Es como que los populismos después se copian de algunas cosas. Exactamente. De los conservadores. No, eso es así, en las puntas se terminan tocando totalmente. Entonces, el problema es que le falta a Kicillof estudiar, por ejemplo, está insistiendo en un modelo de atraso cambiario, que si hubiera estudiado un poco, muy poquito, cualquier estudiante de primero o segundo año de económicas sabe lo que fue la experiencia de Martínez de Oz, sabe lo que fue la experiencia de Cavallo después. No funcionó nunca el atraso cambiario. Entonces, sostener la inflación con atraso cambiario y dándole al déficit fiscal y a la emisión monetaria del otro lado, es un suicidio atómico, no resiste el más mínimo análisis. Todo vos sabés que hay un momento en que conduce a la teoría de Kirchner, ¿no? A mí una cosa que me gustaba de Kirchner, sí, yo lo repito siempre, ya lo superávit gemelo, me encantó. Claro. Porque en lo básico, ¿no? Y vos sos el especialista en esto, decía, flaco, yo tengo que exportar más de lo que importo. Si exporto mucho no hay problema, no importa, porque siempre que me quede un superávit comercial. Por el otro lado, es lo mismo que yo en mi casa, cuando yo le digo a mis hijos, no me pidan que yo tarjetee si no tengo fondo porque el mes que viene no voy a poder pagar. Vos sabés que Kirchner y Duhalde tenían una cosa en común, que ellos les interesaba muchísimo la economía y escuchaban muchísimo economistas. Duhalde, antes de tomar una decisión, llamaba no solamente a los economistas de él, sino que se reunía con muchos economistas de otros sectores. Por ejemplo, la famosa especificación asimétrica de Duhalde, lo cuenta Ezequiel Brugo en el libro Los 7 Ministros, fue una especificación en la cual el equipo radical fue el que influyó en la especificación, y Remes se quería matar. Llegó a una reunión Remes y se encontró a Baglini sentado con Frenkel en una reunión en la cual Duhalde le decía, acá los muchachos quieren hacer tal cosa. Entonces, escuchaba muchísimo. Kirchner tenía la misma característica, escucha mucho. Del equipo económico actual que tiene la presidenta, hay una persona, sin embargo, que es distinta del resto. Lo que pasa es que, claro, está en el tren fantasma, entonces le tocan las generales de la ley, pero que es Alejandro Vanoli. Vanoli, curiosamente, a pesar de que está haciendo todo lo contrario de lo que él dijo. Es abogado o no economista. No, sí, Vanoli es... sí, que me dijeron, por ahí te agarré, pero yo no lo tengo 100%. Puede que haya hecho una maestría en finanzas. Claro, pero él creo que originalmente es abogado, está bien. Puede que tenga la formación de abogado de grado, no estoy seguro cómo es la formación de grado, pero fíjate una cosa. Es bastante lógico en eso. Hay un Vanoli que escribía antes. Vanoli investigaba, por ejemplo, para el Instituto de Integración Latinoamericana de La Plata, los artículos del 2006-2007 son artículos defendiendo un dólar alto, una Argentina competitiva desde el dólar alto, y ahora está defendiendo un modelo de apreciación cambiaria que ya no tiene retorno. Ahora, ese es un Vanoli, pero por otro lado, el Vanoli de ahora es un Vanoli que mira las expectativas, que está trabajando en las expectativas, y que fíjate que el arte de desactivar la bomba que desactivó el año pasado, con lo que hubo con el dólar, acordate el dólar a $16 en septiembre, tuvo que ver con comprender cómo funcionaba el mercado de futuros y con vender esos bonos dolarizados
que permitió que funcionaran como un seguro de cambio Mucho y que olfato el tipo. puso la plata donde pone la boca y le dijo al inversor, mirá que yo estoy dispuesto a aguantar el dólar estable de acá hasta que nos vayamos. Entonces ahí quebró completamente las expectativas de devaluación. Ahora está jugueteando también con el dólar futuro de la misma manera. Entonces está bajando la curva de futuros para dar la sensación de que acá a diciembre no va a pasar nada, ¿no? De los equipos económicos, lo que uno ve, ¿no? Miguel Bain por un lado, Concioli, todo el equipo, llamarle así, de esa primera etapa del kirchnerismo, porque el equipo de Massa es un poco toda esa primera etapa, Sí, cuando sí. uno lo mira en general. Y este equipo más de, yo diría, ortodoxos, con mucha experiencia de afuera, ¿no? Cuando uno lo mira, qué sé yo, Melconian, Frigerio, digamos, hay un grupo de gente ahí trabajando firme. ¿Cómo no te voy a decir cuál preferís, pero digamos, ¿qué radiografía me harías de ellos? Pensando en la Argentina que viene, Mirá, esa que el 11 de diciembre tiene que pararse, cualquiera sea presidente, y diciendo a todos, muchachos, laburen, váyanse de vacaciones tranquilos, no gasten mucho, el bondi va a aumentar a 6.50, y gasto que vamos a tener que normalizar. Yo lo que le recomendaría, mira, no me conviene decir lo que voy a decir, pero yo lo que le recomendaría a la gente es que no mire tanto la economía para elegir candidatos, que mire otros aspectos, que mire, pregunte qué van a hacer en educación, qué van a hacer en materia institucional, qué van a hacer con el campo, porque en lo económico, la verdad que no va a haber grandes diferencias. Si yo hablo mucho con todos esos economistas que mencionaste vos, tengo muy buena relación con muchos de ellos, y dialogamos mucho, la verdad que no hay grandes diferencias. Si todo el mundo está convencido de que este es un modelo agotado, todos, inclusive los propios economistas de Scioli, están convencidos de que este es un modelo completamente agotado, de que el atraso cambiario no es sostenible, de que hay que regularizar la cuestión de la inflación, de que hay que regularizar la cuestión del INDEC, de que hay que volver a los mercados internacionales. O sea que, digamos que básicamente el norte lo tiene todo el mundo en el mismo lugar. La diferencia es verdad, es esa que decías vos recién, quizás algunos son más gradualistas, otros son más de shock, algunos confían más en los capitales que van a venir por el sector externo, otros creen que eso va a demorar un poco más, son más escépticos en esa lectura, pero el norte, en realidad, de todos los candidatos es prácticamente el mismo, no va a haber grandes diferencias. Decime una cosa, el tipo de cambio, porque a mí mi sensación personal es, a mí me encantaría que hicieran esto que vos en un momento mostrabas, ¿no? Bueno, mis señores, dejamos flotando el tipo de cambio y de repente, ¡pum!, ponele que peguen 16, entonces salen los primeros especuladores, no sé si por ahí la palabra es, el primer tipo que tiene guita, va, vende, qué sé yo, y va y lo vende a 16. Y al día siguiente, no, me va a tegar por 15. Claro. Porque todos vienen a vender. Y otro día 14, y otro día, y de repente queda clavado en 12, tranquilo, y hay mucha gente que dice, che, quiero hacer un proyecto de porcinos, o me quiero meter en una planta de bioetanol, y traigo dólares. Bárbaro, vendelos. Anda a Casapiano, metete en Banel. Yo antes metía mi tarjetita y en Banelco, si quería, compraba $100. Claro. ¿Viste? Hoy meto y no salen dólares. Entonces me da la sensación de que algo prohibido y escaso tiene que tener más valor. Por supuesto. ¿Qué ves ahí? ¿Qué debería pasar? Mirá, ¿y qué pasará tal vez? yo creo que hay un problema de miedo ahí, ¿no? De terror. Entonces, porque el problema es que en Argentina las expectativas se forman con el precio del dólar. Entonces, lo que tienen miedo muchos, que sobre todo hay una especie también de teorema de Baglini acá, ¿no? En la medida que se acerca la posibilidad de que vos ganes y te empezás a poner el saco de ministro, te empieza a agarrar más quickie, ¿no? Como dicen los chicos. Entonces, una vos cosa decís, es cantarla en el relato, claro, y otra entonces, cuando sentís que lo tenés que hacer entonces vos. Te haces más conservador, claro, en la decisión. Pero la verdad es que si vos preanunciás esto que va a ocurrir, claramente, porque también hay un problema con el tema del ingreso de capitales que sueñan mucho, ¿no? Por ejemplo, con la hipótesis de Macri de levantar el cepo el día 11 de diciembre, que si yo tengo $1 millón en Uruguay ahora, o en Brasil, y estoy viendo de hacer una inversión en Argentina, me quiero comprar un campo, o quiero hacer una inversión en Argentina, hoy los centros, ¿cuánto me da el Banco Central? 8.800.000. Claro. La verdad que si yo estoy esperando una devaluación en Argentina, no lo voy a entrar, ni el 11, ni el 12, ni el 13 de diciembre, por más que vos me levantes el cepo. Ahora no los entro porque hay un impuesto, porque el cepo funciona como un impuesto de movida, o me cobras un 40% para salir si quiero salir. Entonces ya tengo que tener la única inversión que justifica que yo ingrese dinero es para el narcotráfico. No hay ninguna inversión que rinda tanta plata. No, una tasa de 40% no da ninguna inversión. Entonces no voy a entrar el dinero. Ahora vos me sacás el impuesto y crees que alcanza con eso, no, porque yo todavía voy a estar esperando la devaluación. Entonces, la mejor manera de que no haya nunca más de que la gente quiebre las expectativas de devaluación y no haya más devaluación, paradójicamente es devaluando. Una vez que vos devaluaste, se acabó el misterio, todos los miedos que tenías, ya pasó. Mirá, esto es como cuando vos le tenés pánico que te pongan un 2 en la facultad. ¿Cuál es la mejor manera de que se vaya el pánico? Que te pongan el 2. Claro. Porque el día que te pusieron el 2 se acabó, ya está, eso era lo peor, listo, bueno, ya está. Ahora, si vos decís yo dejo flotar el dólar, ¿eso es devaluación? Bueno. Porque si vos decís que el dólar volvió a la devaluación 880, es que la devaluación ya ocurrió.
Esto es lo que te explicaba antes yo. El billete de 100 pesos hoy compra el 80% menos de lo que compraba cuando asumió la presidenta hace 7 años atrás. Ahora, el gobierno le dice a la gente, eso es verdad con todos los bienes, menos con el dólar. Con el dólar sigue teniendo un poder de compra más alto. Eso es mentira. ¿Cómo puede ser que le haya caído el 80% de poder de compra con todos los bienes de la economía, pero con el dólar no? Entonces, evidentemente es una irrealidad. La devaluación ya está, de hecho. Ahora, si vos la preanuncias, si vos le decís a la gente, mirá, te digo lo que te va a pasar. Esto es como cuando vos vas al médico. Yo te digo, mirá, toma este remedio. Te va a subir la fiebre el primer día, porque es la reacción química del remedio. Es probable que tengas algunas ronchas también. No te preocupes, seguí tomándolo, que para el segundo día afloja. Si vos tenés credibilidad en mí, me confías en el médico. A sentir mejor, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? Que vos no te vas a asustar porque te salgan las ronchas o porque te suba la fiebre al otro día. Vas a seguir tomando el remedio y te vas a curar. Ahora, si yo no digo nada, el primer día que te salgan las ronchas y te suba la fiebre, te asustás y dejas de tomar eso porque decís, esto es por el remedio que me dieron. Acá pasa lo mismo. Vos soltás el dólar, ¿qué tiene que decir el gobierno? Miren, ¿saben lo que va a ocurrir en la economía argentina? Un overshooting, una sobrereacción. Le tiene que contar a la gente, ¿recuerdan lo que pasó en el 2002? El dólar se fue primero a 4, después cayó. Y mostrarle todos los casos que hay en la historia argentina y mundial de sobrereacciones y decirle, acá va a pasar una cosa igual en la Argentina. Hagan lo que quieran. Claro. Decirle, yo no les voy a decir como dijo alguien en Argentina, el que apuesta al dólar pierde. No les voy a decir nada. Tomen su decisión. Yo les doy información. Siempre hay un overshooting. Entonces, una vez que vos lo anunciás y después ocurre lo que vos anunciás, vos pasás a ser Gardel. Claro. Nostradamus sos. Claro. Porque la gente dice, este tipo entiende cómo funciona el mercado. Nos dijo que iba a pasar eso. Es más, en la medida que vos lo preanunciás y la gente te cree y tiene credibilidad, suavizás el overshooting. Claro. Porque nadie se va a animar a comprar a 16, claro, sabiendo que es probable que sea un overshooting y que por lo tanto después lo tenga que vender a 13 o 14. Entonces, esa es la manera de salir, con confianza y con credibilidad que tenés que construir desde que asumís en la presidencia. Martín, a vos te encanta estudiar la economía de lo insólito, ¿no? De las cosas insólitas, de aquellas cosas que tienen que ver, yo lo leía, te contaba, incluso en los prólogos que hacen Tomás Bulat y Sebastián Campanario en tu libro, en Psychonomics. Y tu próximo libro tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las cosas que tienen que ver con un poco con el azar, la economía. Y en este libro se llama Casualmente, ¿no? Que es tu próximo libro. Exacto. Vos mencionás el caso de las decisiones del campo, ¿no? Cuando de repente, qué sé yo, todo el mundo decida no vender, o qué pasa, o cómo se especula, o el clima, o la lluvia. ¿Qué estudiaste en medio de todo eso? ¿Cómo actuamos en el campo? Te voy a contar un experimento muy simple que hacen unos profesores en una escuela de decisión, de teoría de decisión, donde le dan un caso a la gente, dividen el grupo en dos grupos de personas, la mitad de los alumnos tienen un ejercicio, que es este que te voy a contar, le cuentan de un paciente que tiene un ataque cardíaco, va a ver al médico, el médico lo revisa, sí, bueno, tenés una arteria medio tapada, mira, le hace todos los análisis y dice, mira, yo te recomiendo operar. ¿Hay un riesgo en la operación? Y sí, es una operación. Hay un riesgo del 8% de que no pases la operación. Pero si la pasás vas a tener una mucha mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. A la otra mitad de los alumnos, exactamente la misma situación. Mismo paciente, misma situación, mismo diagnóstico del médico, mismo consejo. En un caso, el paciente se opera, en los dos casos el paciente se opera, pero a la mitad de los alumnos le dicen que el paciente se murió después de la operación. ¿A un grupo? Sí, y a la otra mitad de los alumnos del otro grupo le dicen que el paciente sobrevivió. Y después le preguntan si la decisión de operar del médico, sabiendo que había un 8% de riesgo de muerte, fue una decisión bien tomada. La decisión del paciente frente a la... No, la decisión del médico. El médico le dijo, yo te recomiendo operarte, pero le advirtió, hay un 8% de riesgo de que te salga mal la película. Ahora, ¿la recomendación del médico fue correcta? ¿Tomó bien la decisión el facultativo de operarlo al paciente? ¿Qué decían los que cuando murió y qué decían cuando no murió? Cuando no murió, todo el mundo lo aplaudía. O sea, perfecto, la decisión del médico fue la que había que tomar. Efectivamente, el tipo, mirá, claro, lo salvó. Cuando el tipo le dabas el escenario de que el otro 8% se había muerto el tipo, la gente decía, tomó mal la decisión el médico porque si había un riesgo lo tendría que haber pensado, no lo tendría que haber tomado la decisión. Claro, pero eso es un error. En toma de decisiones, durante mucho tiempo nos enseñaron que la mejor manera de juzgar si una decisión había sido bien tomada o mal tomada, o la calidad de una decisión, eran los resultados. Y eso es un error. Eso es muy futbolero, lo de ver que si el técnico hizo las cosas bien porque entró la pelotita o no entró la pelotita, pero la realidad es que puede que el técnico haya hecho las cosas bien y la pelotita no entró, como puede que las haya hecho muy mal y tuvo suerte y la pelotita entró. Entonces, la verdad que juzgar por los resultados una decisión es un error. Hay que juzgar con la información que tenían, por ejemplo, el caso de los productores que no liquidaban soja el año pasado.
Entonces, claro, la presidenta unos meses después, cuando la soja cayó de 500 a 350, le dijo, hicieron una decisión pésima, la verdad que no sé quién, qué economista los asesoró, especularon mal. No, señora, incorrecto, tomaron la decisión, la mejor decisión que podían haber tomado. Ahora, parece una cosa loca, vos me decís, le estás diciendo a un tipo que se guardó la soja y que perdió un montón de plata, que decidió bien. Exacto. Porque la información que tenía en el momento que tomó la decisión era que había una inflación galopante, que no se podía proteger porque no le dejaban quedarse en dólares, entonces se protegió en su producto. Ahora, si vos no te apalancás para evaluar la decisión en el resultado, ¿cómo podrías clasificar si fue una decisión buena o mala? Tenés que estudiar un poquito, a ver, che, ¿qué leíste vos? Y no, qué sé yo, leí el diario de la mañana y con eso decidí. Entonces vos sí podés decir que la calidad de la información que utilizó no fue la adecuada. Las decisiones hay que evaluarlas ex ante, cuando vos tomaste la decisión. Yo tengo que decir ahora que tomaste una decisión, si fue buena o fue mala la decisión. Después todos sabemos, ahora todos sabemos que la convertibilidad, mantener la convertibilidad tanto tiempo fue una mala idea. Ahora. Pero si vos en el 96, cuando había que salir a convertibilidad, probablemente le decías que había salida a convertibilidad, te prendían fuego, te quedabas vos solo como un loco. Los candidatos en el año 2000, ninguno se de hecho, acordate de la Rúa, una publicidad sobre el final que le dio vuelta a la campaña y lo hizo ganar, que decía, conmigo $1, $1. Conmigo, repetía, $1, $1. O sea, ganó la convertibilidad. Paradójicamente, de la Rúa es uno de los casos interesantes de efecto de analizar mal los resultados. De la Rúa es de los pocos presidentes que se fue del gobierno por cumplir su promesa. Porque él siguió a rajatabla, no quiso devaluar cuando era evidente que ya la convertibilidad no aguantaba más, ya a partir del año 2001 era insostenible la convertibilidad, y de la Rúa dijo, no, yo dije que no iba a devaluar y no voy a devaluar. ¿No devaluó él o no devaluó Cavallo, viéndolo en retrospectiva? Bueno, Cavallo tuvo una... A mí mi sensación siempre fue que Cavallo no supo desarmar su propia maquinaria y que Remelénikov, que vino un par de veces acá, digo, mire, usted fue para mí la persona que se animó a poner los dedos en enchufe, más allá de que haya sido un despelote, pero nadie se animaba a poner los dedos en enchufe, usted le puso. Cavallo tuvo una oportunidad histórica en el año 96, dicen que es una de las razones por las cuales se fue, terminó yéndose del Ministerio de Economía, porque antes, en el año 95, quería desarmar quería armar una canasta de monedas que finalmente propuso ahora en el 2001, quería armarla en el año 95, pero claro, primó la política. ¿Viste cuando dicen a veces que los economistas le hacen mal a la... No, primó la política ahí. Porque miren, lo que le dijo es, pará, loco, yo estoy no va bárbaro, voy a ganar la reelección con esto. Vos te querés salir de la convertibilidad ahora, estás borracho, no salimos ni loco de la convertibilidad, y siguió con la convertibilidad a morir. Y después el próximo gobierno se dio cuenta que aunque lo razonable era seguramente también salir en el 99, hubiera sido otra la historia, porque de vuelta estaba esta confianza, este cheque en blanco que te firmaba la gente los 3 primeros meses de gobierno. Si el gobierno de la Alianza hubiera tomado la decisión de salir de la convertibilidad el 1 de diciembre del 99, sí, hubiera sido traumática la salida, como siempre, seguro hubiera habido una serie de problemas ahí, pero bueno, la economía se hubiera recuperado mucho más rápido. ¿Qué economistas, si vos haces una radiografía de los economistas que ves hoy, los que están y tal vez los que no estén hoy en el tapete como candidatos a ministro de Economía, ¿cuál te gustaría desde un punto de vista de su pensamiento, de su formación y de su capacidad de acción? Porque hay una cosa que es gestión. Yo he estado varias veces también con Juan Carlos de Pablo, me parece un tipo formidable, está hoy, te conoce todo, charlando un mano a mano es fantástico, pero dice, mira, yo nunca me interesó ni ser presidente del Banco Central, ni, ¿viste? Sí. O sea, lo mío siempre fue analizar como un consultor, etcétera, y no me veo por ahí en la gestión. ¿A vos quién te gustaría o quiénes ves? Mira, me parece que primero hay que hacer un equipo y que el equipo tiene que tener algo que se llama delegación y que tiene que poner un viceministro que tenga mucho poder en el Ministerio de Economía para tomar la mayor parte de las decisiones que le hacen perder el 90% del tiempo al ministro, las decisiones operativas, y para liberarlo al ministro para que haga dos cosas muy importantes tiene que hacer el próximo ministro de Economía: escuchar y pensar. Escuchar y pensar, tiene que escuchar a todos, tiene que prender las orejas y escuchar a todos, al mercado, a los productores, a los inversores del exterior, a los de acá, a los grupos de interés, escuchar y pensar soluciones innovadoras, pensar el rumbo, construir consensos. En eso tiene que trabajar el próximo ministro de Economía. Tiene que ser un poco político en ese sentido. Hay gente que aprendió de la experiencia anterior. A mí me gustan, yo tengo muchos economistas, bueno, además muchos son amigos míos,
Me gusta, por ejemplo, Miguel Bein es una persona que me gusta, por supuesto. Me gusta más quizás Mario Blecher, que tiene un poco más de experiencia. Internacional. Claro. Y bastante moderado. Y es una persona moderada. Me gusta muchísimo Roberto Frenkel dentro del radicalismo, por ejemplo, un economista más radical, que me parece fantástico, es uno de los que más comprende la dinámica de las economías latinoamericanas y de la economía argentina. Pero me gusta, Fraga. bueno, González Fraga también es un gran amigo, Javier, es más de los gradualistas, tenemos esa diferencia con Javier. A veces discutimos sobre eso, sobre cómo salir más... Pero él también es una persona que tuvo experiencia en Banco Central, que tiene claro cómo funciona sobre todo la dinámica monetaria. Y me gusta mucho Federico Sturzenegger. Federico me gusta también, porque Federico es de los que se quemaron con leche y cada tanto ven la vaca, ¿no? Vos sabés que Federico tiene una experiencia en Secretaría de Hacienda en su momento, en la década del 90, que él muchas veces cuenta. Ellos creían demasiado en la cuestión de dar las señales que el mercado quería. Y cuando hicieron la ley de déficit cero, esta es una anécdota que él ha contado él en la universidad, ellos al otro día fueron tempranito a laburar esperando que abrieran los mercados de Estados Unidos, a las 5 de la mañana estaban todos en la oficina, prendiendo los monitores a ver qué pasaba y esperando que el riesgo país hiciera así. Y nosotros habíamos aprobado la ley de déficit cero y el riesgo país hizo así. Y él dijo, se terminó. Él ahí dijo, se terminó. Porque lo que tuvo fue un baño de realidad. Digamos, entonces me parece que es una persona que ha estado curtida por los golpes de la gestión. Como presidente del Banco Central lo hizo ganar sabe plata. lo que funciona y sabe lo que no funciona, pero sobre todas las cosas, en todos los casos que mencionamos, de economistas que mencionamos, una coincidencia es que estamos todos de acuerdo en que 2 más 2 es 4. Que no es poca cosa entre los economistas. Porque hoy hay economistas que, si vos le planteas que 2 más 2 es 4, empiezan a decir, depende desde qué lugar el 2 mira al otro 2, porque por ahí... El otro grupo, por ejemplo, suponete, que también a lo mejor están más en la consultoría, ¿no? Pero José Luis Esper, Roberto Kachanowski, el grupo más, por ahí más duro, llamarlo así, Agustín Monteverde, sí. Los que son más, no sé si llamarlo ortodoxos, pero más cuidadosos de la meritocracia, del trabajo, de un Estado, digamos, más cuidado, de un gasto público controlado. ¿Cómo lo ves a ellos? Lo que pasa es que se caricaturizan las posiciones en Argentina, ¿no es cierto? Es decir... La prudencia fiscal es una cosa que no tendría que ser una posición de derecha, digamos, de ortodoxo, de un disparate total, digamos. Sí, podemos discutir si en el corto plazo hay un estímulo fiscal que sirve para sacarte de una recesión o no. Ahí me parece que ellos se pasan un poco de rosca y que ellos en ningún momento creen que los estímulos fiscales sirven. Yo sí creo que en algunos momentos sí, pero todos coinciden y en una posición de que vos tenés que tener cierta prudencia fiscal a largo plazo. Hay un grupo de economistas reducido que hoy está en el gobierno, que cree que no, que cree que vos podés tener, por ejemplo, crecimiento y desarrollo económico con inflación. No hay ningún país del mundo que se haya desarrollado. Yo los invito a que traigan un ejemplo de un país del mundo que se haya desarrollado durante 20 años seguidos, no una racha cíclica, no un ciclo de 6, 7 años, un crecimiento sostenido de 20 años. Tráiganme, busquen Japón, Corea, el ejemplo que quieran, busquen Argentina del principio del siglo, busquen en nuestra propia economía. El momento de la historia de la economía argentina en que se paró el desarrollo, hipotecamos el desarrollo económico, fue el momento en el cual la moneda empezó a perder sistemáticamente valor. No voy a decir la fecha, búsquenla, googleen un rato, váyanse a mirar los registros estadísticos, pero hay un momento en la historia argentina en la cual empezamos con tasas sistemáticas de inflación acumulada, no un periodo de 2 o 3 años que todos los países han tenido, sino un periodo de 30, 40 años. Cuando eso empieza, es imposible desarrollarse. Normalmente la inflación tiene que ver mucho con la emisión monetaria, ¿no? Va muy correlacionado a eso. Cuando la gente ya pierde, digamos, ahí desconfía, vos tenés una excesiva emisión y la gente se dio cuenta que estás emitiendo. Mientras no se dio cuenta, por ahí zafa. Ahora, te hago una pregunta. Ahí viene este fantasma que es el gasto público, pero no, digamos, no gasto público la palabra, el excesivo gasto público más allá de tu propio ingreso. Bien, ¿cómo se encara la Argentina que viene cuando tenés una maraña de subsidios enormes, cuando tenés, a mi entender, unas aerolíneas argentinas que no le sirve mucho a nadie y que al contrario, yo se la daría como franquicia a alguno y que me enteré algunos sí plata. les sirve, a los que tienen más ingresos en Argentina les sirve que siga pero incluso vos le preguntás al de Argentina y te van y vuelan por LAN, a lo mejor ni siquiera vuelan por aerolínea, así que tampoco es que tanta diferencia de plata. Un fútbol para todos, que me parece bárbaro que lo reciba toda la gente, pero yo le pondría publicidad y trataría de que me dé, aunque sea break-even, ¿no? Que no me dé pérdida. Y después está el problema de los subsidios. Claro, ese es el agujero de los agujero. subsidios. Y después, no sé cuánto será, por ahí vos lo tenés medido, el agujero de la plata deshonesta, la que se va porque yo te digo, che, un Diego, 20, no, mira, esto se lo lleva el jefe, y todo vale 30, 40% más un montón de cosas, y el de la mala gestión.
porque yo tengo que hacer compras acá y como lo Claro. pago de mi billetera, tengo 10 horas, ¿viste? Trabajando un montón de gente, buscando y googleando por todos lados, y veo que es mejor condición, ahora que está en el Estado, por ahí no la mira tan así. Mirá, ¿Cómo ves eso? no solamente el dinero de la corrupción es un dinero que genera un problema de distribución, ¿no? Alguien se queda con la plata que no le corresponde, sino que genera un problema de eficiencia en el funcionamiento de la economía. Las economías con mayores niveles de corrupción son economías que crecen menos. Argentina podría tener un ingreso per cápita por lo menos 7-8% más alto del que tiene ahora si tuviera los niveles de corrupción que tiene Chile, por ejemplo, o Uruguay. No me quiero ir a Suiza, ¿eh? Vamos a los niveles de transparencia que tiene Chile o Uruguay, medidos, por ejemplo, por Transparencia Internacional, que es el índice de transparencia. Pero mirá qué paradoja, que los temas también están vinculados, porque es mucho más fácil que haya corrupción en un país que tiene alta inflación, porque es muy difícil controlar. Claro. Y es mucho más difícil gestionar en un país con alta inflación, porque todo esto que decís vos, que tenés que tomar una decisión de asignación de recursos y tenés que pedir 14 presupuestos porque no sabés cuánto sale, no podés comparar si están haciendo las cosas bien, porque mandaron a comprar de estos vasos acá en el canal y vos sabés que en la partida anterior de vasos gastaron 200 pesos y en esta partida gastaron 300, capaz que gastaron mejor ahora. Lo que pasa es que como estás en inflación no sabés cuánto salen las cosas, entonces todo eso genera también más corrupción. Entonces parece mentira, pero el corazón del problema es bajar la inflación. Ahora, es verdad que hay un problema también ahí con el gasto, ¿no? Y el problema encima más grave de todos no es solamente que gasten mucho, sino que la gente no lo siente. Si vos gastas mucho, pero me liberás y me das una educación buena y yo mando al pibe a la escuela pública. Claro. Gastás mucho, pero yo no tengo que pagar la prepaga. Gastás mucho, pero yo no tengo que poner seguridad privada, ni alarma en el auto, ni alarma en mi casa, ni seguro de 48 cosas, porque estoy perfectamente cubierto y no tengo ningún problema. La verdad que, bueno, sí, me duele pagar impuestos, como le duele a todo el mundo, pero del otro lado veo que recibo un montón de bienes. Eso no traba la economía, porque en la ecuación costo-beneficio le estás sacando por un lado, pero estás dinamizando por el otro. Ahora, cuando vos sacás por un lado, entorpecés la actividad por ese lado, y encima después la haces más torpe por burocracia que agregás del otro lado, resulta que estás poniendo un montón de arena en el engranaje que hace que no funcione la actividad económica. Ahora, eso tampoco es solamente resolver el problema del gasto público, resolver el problema de la inflación. Hay que quebrar expectativas. Si vos le pudieras dar en Argentina la pastillita mágica, digo yo, ¿no? Medio en broma, pero medio en serio. Si la gente en Argentina creyera que está en Suecia mañana, se levantara pensando que somos todos suecos, ¿no? ¿Sabes cuánto sería la inflación? 0, automáticamente. Claro. Baja, en un día tarda en bajar la inflación. Claro. Porque ningún formador de precios... mañana sin pensar que tenés que aumentar los precios. Ningún formador de precios se va a tirar a aumentar esto que salía a 40 pesos a ponerlo a 50 porque ni a sabe que no comprarle lo a vende. alguien que te lo haya aumentado a 40. Ni nadie te va a comprar, porque Claro. vos querés comprarle decir, pero si ayer salía a 40, ¿acá qué pasa? Cuando yo te digo, si ayer salía a 40, vos me decís, sí, aumenta todo. Que es lo que te pasa en el almacén. Y la gente dice, y tenés razón, y convalida comprando. Martín, te hago la última y la verdad me pasaría horas charlando con vos, ¿no? Porque aprendo un montón. Pero hay una que me preocupa mucho que es, yo digo, cuando uno tiene pobreza como hay hoy, ¿no? 25%, hablan algunos de niveles de pobreza, y piensa que además hay un Estado que ha crecido en el empleo público y, digamos, su sentido es que, bueno, yo tengo que tomarlo porque no lo toma la actividad privada. Entonces, mi gran desafío es, ¿cómo hago para pensar que haya más gente emprendiendo, más gente haciendo cosas, más gente que haga empresas, más gente suelta y a su vez, a lo mejor como política activa, incentivar? Como que alguien venga y me diga, Ricardo, ¿cuánta gente tenés acá? Y mirá, somos 15. Decime una cosa, ¿vos crecerías si tuvieras una economía estable? ¿Necesitarías más gente? Y sí, tengo Claro. camarógrafo justo, tengo esto justo, supuesto. tendría más periodistas, tendría más bien, pero claro, tengo una carga social del 60 y pico, tengo impuestos del 35%, no puedo. ¿Cómo se haría, o sea, cómo ves ese tándem de manera tal que en un tiempo razonable la actividad privada o la generación de más actividad de los individuos absorba a esa gente del Estado y absorba también niveles de gente de pobreza? ¿Es posible? Primero te digo cómo no lo veo, ¿eh? Acá hay un problema que la economía argentina se abrió, antes íbamos todos por la Panamericana y ahora lo que pasó en los últimos años es que se construyó una colectora y ahora hay un montón de gente que va por colectora y se fue bifurcando. Entonces hay dos Argentinas ahora. Hay una Argentina que funciona con una regla de juego y hay otra Argentina que funciona incluso con un conjunto de reglas de juego diferentes. Ciertos lugares marginales de la Argentina tienen cementerios propios, tienen policía propia, porque no entra la policía ahí,
Tienen moneda propia porque comercian con Paco o con distintas sustancias, o sea, tienen su propia moneda y tienen hasta un lenguaje propio. Si vos mirás Policías en Acción vas a ver que tienen que subtitular algunos capítulos de Policías en Acción porque no le entendés lo que están diciendo. Tienen hasta un lenguaje propio. Están habiendo dos Argentinas distintas donde antes había una sola. Entonces, evidentemente hay una política que no sirvió, que es la política de subsidios. El subsidio no incluye. El subsidio blanquea la fragmentación social y evita que esa fragmentación tramite en una explosión social. Claro, porque el resto de la gente que va con otras reglas en un momento se cansa de jugar con tu regla, no las respeta más y revienta todo por el aire. Pero claro, esta parte que jugamos por estas reglas le tira un huesito a la otra parte y dice, che, no hagan, ustedes no hagan mucho lío, como dijo el Papa, quédense en el molde, manténganse en esta regla que nosotros les seguimos dando, ¿no? Entonces mantenemos al Rottweiler tranquilo del otro lado. Pero claro, eso es absolutamente insostenible porque los caminos están cada vez más separados, porque además cada vez le vamos a tener que dar más carne al Rottweiler para mantenerlo tranquilo. Entonces, eso hay que hacer borrón y cuenta nueva. Evidentemente, eso no sirve. La clave está a través del proceso educativo. Es decir, lo mejor que puede hacer el gobierno es invertir donde rinde. Es decir, yo voy a ver muy bien cuando el gobierno gaste bien en educación, cuando transforme la educación, cuando te dé gente capacitada. Porque un problema que vos tenés además es que querés contratar gente y no tenés gente capacitada. Entonces, hay desempleo, pero vos publicás un aviso clasificado en el diario para gente con un determinado nivel y no conseguís. Entonces, el problema es que hay gente capacitada también. Falta de gente capacitada, falta de gente que piense. Eso también hace la productividad de la economía. Me parece que el Estado tiene que revisar un poco las prioridades. Pensar en el desarrollo económico, terminar con el clientelismo, terminar con el subsidio no incluye. El próximo gobierno, mira, en Estados Unidos, ¿sabés cómo se festeja? Cuando caen los seguros de desempleo. Es al revés. Claro. Este es el único país del mundo donde nosotros festejamos cuando crece la cantidad de subsidio que damos. Y que le aumenta la cantidad de plata que le das. Es exactamente al revés. Vos tendrías que festejar no porque se lo retirás, sino porque el tipo lo deja de pedir. Claro. Guarda con esto. No porque se lo retirás. El tipo lo tiene que dejar de pedir porque tiene que tener su propio incentivo de tener un empleo en blanco, de tener un emprendimiento productivo que lo está haciendo y que no necesita el subsidio. Entonces, el próximo gobierno se va a juzgar, el éxito del próximo gobierno, por cómo logre que se reduzca el pedido de subsidios. En la medida que realmente la gente no necesite el subsidio, bueno, ahí sí vamos a estar en el sendero del desarrollo económico sostenible. Bueno, se lo dije al principio, Martín Tetaz, un placer sentarme con él, charlar, es la primera vez que nos sentamos y una lección para todos. De esas notas aproveché al principio, hice la parte, digamos que a lo mejor más se necesita de coyuntura y después me encantó esto, de tratar de imaginar la Argentina que viene, el país que viene, desde una visión como la de él, ¿no? De economista, pero de economista del comportamiento de la gente. Usted que está del otro lado, nosotros todos, y cómo podemos reaccionar. Martín. Gracias, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.